nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario, ¿tenemos cuenta? Así es, presidente. Corresponde informar a la Comisión de un nuevo proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Gatica y señores Piu, Saavedra y Sangüesa, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, con el objeto de fijar un monto máximo para transacciones que se realicen en dinero efectivo. Se dio cuenta en la sala en sesión del 17 de abril y la sala dispuso que este proyecto fuera considerado por la Comisión de Economía. Y también es bueno informar que dentro del plazo fijado por la sala se recibieron 3 indicaciones al proyecto en tabla que establece el uso del cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. Las 3 indicaciones fueron formuladas por el honorable senador Kenneth Piu. Fueron enviados también copias de esas indicaciones a los senadores de la Comisión de Economía y también a los representantes del Ejecutivo que han participado en el debate del proyecto. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Antes, no sé si hay alguna palabra pedida por la cuenta. Senadora Carvajal. Bueno, saludar al presidente, a los colegas de la Secretaría, por cierto, los invitados que están en el punto ya señalado. 2 cuestiones previas. La primera, creo que es de sumo relevante rescatar y conocer en profundidad las medidas adoptadas a propósito de lo que ocurrió en Huachipato. Me parece ya conocido el dictamen de la Comisión Antidistorsiones, tener la posibilidad de convocarles a algún representante, no sé, el presidente, la presidenta, a quien corresponda, a fin de poder revisar, dado que esto ha sido un tema no solo de conmoción regional a propósito de la región del Biobío, sino que también a nivel nacional. A mí me parece importante que ojalá esto no vuelva a ocurrir. Hay una demanda por parte de la empresa hoy día que establece que ojalá sea por un plazo mayor al que probablemente se estima, y eso me parece importante, dado que como comisión a nosotros nos correspondió tener un rol protagónico el año pasado en esta materia. Fuimos capaces de convocar a los dirigentes, lo propusimos en la Comisión de Trabajo, y creo que ese puntapié inicial que se generó incluso antes de la visita del presidente a China en aquella ocasión tuvo efecto importante. Y yo creo que la Comisión de Economía tiene hoy día, digamos, el mandato de no perder de vista las consecuencias de aquellas medidas, de una revisión a lo mejor general de qué está pasando con otras empresas. Y por cierto que nosotros debemos ser conocedores también de primera fuente de lo que hemos conocido a través de la prensa. Así que mi primera petición es para que esto se vuelva a tratar. Y lo segundo, dice relación con el horario de la comisión, que entiendo es el segundo punto que va a tratar el presidente. Espero que lo mencione para poder opinar respecto a eso previamente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Respecto a lo que ha señalado la cuenta, adherir a lo que señala la senadora por su intermedio, pero considerar algo que es estratégico, que es la posibilidad que Corfo busque mecanismos para traccionar demanda para programas de desarrollo de capacidad estratégica. Los países que tienen esta visión, como por ejemplo Estados Unidos, tiene el Jones Act, el Acta Jones, en donde incluso en el cabotaje el barco es construido por astilleros del país y con acero del país. No quiero llegar al Act Jones, pero sí capacidad estratégica. Al lado de Huachipato está el astillero. Hay 2 astilleros, tenemos uno en Asenav y otro en Asmar, que pueden perfectamente, en base a un desarrollo de capacidad estratégica integrada, resolver un problema de demanda estratégica, no de mercado. Si fuera posible, considerar la visión de Corfo al respecto también, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. No sé si el senador... Senador Saavedra. Gracias, presidente. Bueno, en la región del Biobío vivimos una situación compleja, pero que hoy día es distinta, producto del fallo de la Comisión Antidistorsión de Precios, primero que constata que hay dumping en el acero que llega, sobre todo en el producto barras, que es el que después se procesa y se hacen las bolas para la molienda de los minerales. Y después el acuerdo de ayer de la CAP de volver atrás y seguir produciendo acero.
lo que me parece muy bien. Y yo quiero plantear un par de puntos, apuesto que escuchaba la intervención del senador Puy. Mire, ningún proyecto productivo y comercial se va a recuperar en un par de meses, 3 o 4 meses, porque esto es transitorio y dura hasta septiembre. Eso es imposible, para los volúmenes de las pérdidas que hubo. Entonces, allí hay que hacer un esfuerzo de sensibilizarnos todos, que después falta la fase definitiva, que a lo menos la aplicación de este arancel termine junto con el tiempo que dura la presidencia del presidente Gabriel Boric, valga la redundancia. No puede ser más allá de eso, porque no podría comprometer a un nuevo gobierno que ya dirán las urnas quién es el elegido. Ese es un segundo punto. Un tercer punto que tiene que ver con las relaciones que se tienen que tener en términos colaborativos, sobre todo en Latinoamérica. Existe la Asociación Latinoamericana del Acero, que tiene sede en Sao Paulo. Y si uno revisa cuál ha sido el efecto expansionista de la economía china, o China popular, respecto de lo que pasó en Latinoamérica con las acerías, uno constata que los mexicanos tuvieron que poner un arancel similar al chileno, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile. O sea, hay una situación, y Brasil no se lo menciona. Entonces, esto es un tema que también obedece a acuerdos multilaterales que tenemos que tener como país para enfrentar una situación como esta. Esto es expansionismo, está enmarcado dentro de una guerra económica entre Estados Unidos y China. Tanto es así que el gobierno del presidente Biden el fin de semana pasado también aplicó una tasa arancelaria del 25% para proteger su acero y un 10% al aluminio chino. Entonces, esto ya va más allá de a lo mejor mirar solo lo que le pasa a la CAP y a Huachipato en lo particular en Talcahuano. Esto tiene una trascendencia mayor, tiene que ver cómo se mueve el comercio mundial, los efectos de aumentar la producción, sobre todo en China, de pasar del 15% al 54% en el planeta, es devastador. Y con un factor que también hay que mirar, hay que tomar medidas pro crecimiento, dicen todos, sí, pero también pro empleo. Y el efecto del expansionismo que pone en riesgo en Latinoamérica 1.500.000 empleos. Y eso también hay que mirarlo, y hay que no solo mirarlo, sino que actuar. Y por eso es que planteo esto de una medida que la Cancillería, ya no solamente el Ministerio de Economía, debiera buscar la forma de cómo nos relacionamos a través de la Secretaría de Asuntos Económicos que tiene con los otros países para ver cómo abordar este tipo de situación. Y un último punto, a propósito de la Corfo, creo que en la región del Biobío va a seguir siendo industrial. No es una región minera, no lo es, no tiene por dónde, más allá del proyecto Tierra Rara, que es una cosa bastante menor, pero va a seguir siendo industrial. Y ahí, si uno lee la historia, se toma la decisión de ir con el acero a Talcahuano, porque en la región del Biobío teníamos agua y teníamos carbón. Es decir, estaban los dos elementos esenciales para producir acero, energía y agua. Ha pasado el tiempo, seguimos teniendo agua en menor volumen, pero tenemos energías limpias, porque ha aumentado exponencialmente la producción de energías verdes a partir de las plantas eólicas, los parques eólicos, los fotovoltaicos y también la industria hídrica de la energía. Por tanto, están los dos elementos. Pero hay que descarbonizar la matriz productiva de la región del Biobío y particularmente la producción de acero. Y por tanto tenemos que ir en la producción de hidrógeno verde. Y ahí tengo que anticiparle, presidente, que ya la Universidad de Concepción tiene el proyecto para producir cobre, pero desde el punto de vista de la ingeniería, el modelo es el mismo, lo único que usted tiene que adecuarlo a la producción de acero. Acero verde. Entonces, eso es una etapa del proceso, y lo segundo es que también tenemos con dificultades en la refinería. Y una posibilidad que tiene la refinería en adelante es producir combustibles para el transporte aéreo, que tiene que tener, por lo tanto, cero carbono. Entonces, existe la posibilidad de construir esa alianza estratégica que la he venido mencionando durante mucho tiempo,
público-privada de construir un holding para producir hidrógeno en la región. Entonces, ahí la pregunta es que si va a venir la Corfo, porque yo conozco el proceso que está llevando la Corfo regional, pero necesitamos ahora ya el foco nacional para el respaldo de esta iniciativa, cosa que se empuje hacia adelante una tarea como esta. Entonces pedirle a la Corfo que nos relate acá cuál es el estado del arte respecto de la producción de hidrógeno verde, entendiendo que es parte de la nueva economía, es parte de la aplicación de la inteligencia. Existen tanto en dos universidades, la de Conce y la Católica, avances sobre esto, por tanto, la inteligencia en la economía en la región también se puede aplicar. Es un nuevo ciclo el que tenemos que comenzar a vivir, porque si mantenemos la actual condición, vamos a tener que volver seguramente a pedir protección, pero es mejor pensar de forma distinta esto y tomar decisiones en términos agresivos, reitero, para con todas las letras decir sí, es una región industrial, la región del Biobío, pero con una matriz industrial descarbonizada. He dicho, presidente. Si les parece, le vamos a hacer una propuesta, veremos si va el próximo lunes, incluyendo el Ministerio de Economía, Comisión Anti-Extorsiones de alguna manera, ¿no es cierto? Corfo y Cancillería. Sí, sí. La Ley Nacional Económica es la que finalmente es la que emite el informe. Ok. Les vamos a hacer una propuesta de acción. Antes de pasar la palabra, quería que cerráramos el tema de la hora de sesión de los lunes. Yo sé que es difícil, pero por eso es bueno que hablemos entre todos. Y le hago una pregunta concreta. ¿Será posible que los lunes sesionemos a las 11 de la mañana? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. No sé si el senador Sangüesa a las 11 de la mañana no puede. La mayoría. Acabas de llegar del... Entonces tenemos dos posibilidades, o a las 11 o a las 1, como lo veo que son las horas más... Senadora Carvajal. Sí, la verdad es que yo levanté la cuestión sobre el horario, presidente, porque, como se lo dije ese día, siempre en la Comisión de Economía, por lo menos en los 5 años, 3 o 4 años que llevo, desde el 2021, que asumí, claro, se han adoptado acuerdos cuando hay la posibilidad de que todos convengamos en un horario que nos facilite. Hoy día mismo, y en mi caso señalar que he dejado de estar en la Comisión de Infancia, donde estamos aprobando un proyecto de adopción que termina a las 2, y luego a las 2:30 asumir la Comisión de Mujeres y luego la Comisión de Minería. Entonces el único horario disponible con el que cuento, y se lo hice saber, y me gustaría que también se tomara en consideración, es el día lunes de 11 a 1. Y quiero... Dado que tenemos este tope horario, ¿qué les parece a las 3:30? Es de 3:30 a 5. Perdón, a las 5 el lunes. A las 5, un poco más tarde, pero... Vamos a ver, imposible. Entonces hagamos algo, vamos a mantener entonces el horario que teníamos acordado y vamos a buscar durante la semana qué se puede hacer. Perdón, presidente, Sí. Pero aquí hay 3 integrantes de la comisión que están de acuerdo. Entonces usted me señaló la semana pasada que era por mayoría. Si ya existe una mayoría para que esto se sesione a las 11, no veo cuál es la dificultad de horario de modificarlo. Lo que hay es Entonces, un yo acuerdo, llamo a lo que hay es votación. un acuerdo unánime para sesionar a las 1. Ahora el Yo senador no puedo Sangüesa, el día de la sí 1. lo entiendo, pero el senador Sangüesa tampoco puede, entonces hay un tope de horario entre 2 senadores. Exactamente. Como ya tenemos el acuerdo a las 1, tenemos que mantener el acuerdo hasta que lleguemos a algo que nos solucione todo. Yo propongo, presidente, perdón, que se tome el acuerdo, la votación respecto a las 11 o a la 1. Sí. Durante la semana vamos a ver cómo tratar de solucionarlo, senadora Carvajal. ¿Ah? Bien. Mañana tratemos de hacerlo mañana. Mañana tenemos sesión a las 9:30. Sí. Senadora Carvajal. Sí. Yo sobre este punto, presidente, creo que hay que tomar una resolución. Yo anuncio que es imposible para mí este horario. Y lo segundo tiene relación con las propuestas. A mí me importaría mucho, y tal cual se ha señalado, que abordáramos en profundidad el tema del acero en Chile. Por lo que propongo que la Comisión de Economía pueda convocar
a un seminario en la región del Biobío respecto a este tema, que pudiera ser en mayo o en la fecha que usted estime a bien proponer, pero me parece súper importante que esta circunstancia, del cual todos nos hacemos en algún minuto responsables, se pueda mirar, y dado lo que ha señalado también el senador el senador Saavedra, es importante darnos a la tarea de Comisión de Economía, ver cuál es la situación futura que se va a tener y la alternativa, sobre todo entendiendo que este es una de las empresas estratégicas para el país y la que obviamente socialmente y laboralmente provoca un impacto muy gigante en la región del Biobío y por añadidura también en la región de Ñuble. Así que, presidente, solicito si puede haber fecha y si hay acuerdo, se pudiera estudiar la realización de un seminario en la región del Biobío sobre el futuro del acero en Chile. Bueno, vamos, si les parece, podemos estudiar la posibilidad, me parece una excelente idea, pero no sé la parte técnica, podemos estudiarlo y después lo proponemos cómo hacerlo. Otra idea mañana, pues. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra tabla. Vamos a saludar al director del Instituto Nacional de Estadística, don Ricardo Vicuña. También está la jefa del proyecto del censo, señora Macarena Alvarado. Entiendo que también están con algunas personas más, a quienes también saludamos, así que le damos la palabra. Entiendo que tenemos noticias recién salidas del horno, así que le damos el paso al director y también para que salude al resto de las personas que lo acompañan. Gracias, presidente. Gracias a demás miembros de la comisión. Presentarles a Sebastián Campaña, que es la persona que está a cargo de la comunicación estratégica del censo, y doña Alejandra Peña, que está a cargo del Departamento de Comunicaciones del INE. Nosotros presentamos el viernes una pequeña minuta, pero en verdad era con la información que estaba disponible hasta hace 15 días atrás. Y la política que estamos siguiendo es actualizar los avances cada 15 días. Y ese avance entonces coincidió el día de hoy. Entonces ya al mediodía subimos los datos. Entonces ya esta presentación está actualizada con eso. Entonces los datos, para presentarles en términos muy sucintos, hablan de que hasta el día de ayer hemos recorrido un 71% del territorio nacional, eso desde un punto de vista geográfico, y después lo podemos desglosar ahí el detalle por regiones. Y además damos cuenta de que se ha visitado y contactado a más de 4 millones de viviendas al día domingo. El avance geográfico del 71%, bueno, hay diferencias por regiones, pero tiene mucho que ver esto con las características de cada región en particular. Hay regiones que son muy extendidas y tienen la población muy concentrada en ciertas comunas. Entonces ahí hay cierta varianza, pero en general cada región está avanzando bastante bien de acuerdo al plan. Entonces, por ejemplo, simplemente para dar cuenta de una región que pudiera parecer como que está un poco más atrás del promedio, justamente estuve la semana pasada en Tarapacá y había una discusión local en Iquique, por ejemplo, de por qué estábamos tan bajo en ese momento. Ahora ya se ha ido recuperando bastante, pero la explicación que les dábamos es que en Iquique hay varias manzanas, digamos, concentradas en la ciudad, donde tienen alta concentración de edificios. Entonces, el levantamiento está ahí muy concentrado y, por tanto, mirado desde el punto de vista de viviendas, está perfectamente avanzando bien, pero si uno lo mira después a nivel geográfico, pareciera ser que está un poquito más atrasado. Pero es un tema de geografía, y cada región, por lo tanto, tiene su propia realidad. La región que va bien avanzado es la del Biobío, con 76,1%, y, bueno, regiones del norte que están un poco más atrás, y regiones extremas, por ejemplo, Aysén y Magallanes. Pero tiene mucho que ver con la geografía, como les digo. Después hay una modalidad que nosotros hemos hecho bastante publicidad, que se refiere a la posibilidad de que eventualmente, después de una serie de visitas e intentos de hacer una entrevista presencial, eso no pueda ocurrir y se deje una invitación a censarse en línea. Entonces ya hasta el día domingo habíamos repartido 671.000 de estas invitaciones. Y aquí está, digamos, también el desglose por región.
Naturalmente, la región metropolitana concentra una gran cantidad de invitaciones por el tamaño, lo mismo regiones grandes como Valparaíso, Araucanía, etcétera, Biobío. Luego, contarles un poco acerca de un tema muy importante para un censo, que es tener las personas censando, los equipos en terreno. Entonces, nosotros tenemos en el proyecto un número de vacantes de 25.795 personas y a la fecha tenemos contratadas 24.737, lo que es un 95,9%. Claro. Entonces, hay siempre en esta materia una rotación, ¿no? Entonces, hay personas que empiezan a trabajar, renuncian, uno las vuelve a contratar y así es un ciclo de nunca terminar, pero estamos todas las semanas reponiendo, digamos, para mantener un cierto nivel. Y eso nos ha permitido estar bastante en línea con el número de vacantes ideal, ¿ya? Entonces estamos 95,9%. Hay un par de regiones que nos ha costado más. Por ejemplo, la región de Antofagasta tenemos solamente un 89,7% y allí tenemos un tema de competencia con la minería. Entonces, nos cuesta mucho reclutar personas porque tienen un atractivo muy grande trabajar en la minería. Entonces, ahí es una competencia desleal, dado que estamos hablando del acero, esto es una competencia ahí de... Y también tenemos temas en la región extrema, por ejemplo, Magallanes, que también ahí hay un cierto déficit. Pero eso, como les digo, siempre está tratando de recomponerse con estas reposiciones semanales. Tenemos listas de espera en el concurso inicial que hicimos y por tanto de ahí vamos sacando personas para que se vayan reponiendo los equipos. Luego, contarles algo acerca de la operación censal. Recordar que tenemos 697 locales en cada región del país, distribuidos a lo largo de todo el territorio. La mayoría son provistos por las municipalidades, como el 80% son convenios que hemos suscrito con municipalidades que nos han facilitado locales, el resto se han conseguido de distintas formas. Entonces, esos 697 locales obviamente ya están operativos desde que empezó el censo en marzo. Otro aspecto bien importante es el que yo les mencionaba respecto al equipo operativo, y ahí la noticia importante es que el gran contingente de personas entró a trabajar en marzo, que son los censistas, 25.000 personas. En total, el equipo del proyecto alrededor, más o menos, son 32.000 personas, y la buena noticia es que pudimos pagar a estas 32.000 personas sin ningún problema su remuneración del mes de marzo. Entonces, esto se hizo en línea, se pagó a las cuentas corrientes de cada persona, y en general el sistema respondió muy bien. Entonces no tenemos ahí problemas de que alguien no haya sido pagado o que haya habido algún error. Siempre hay casos puntuales de personas que estuvo mal la cuenta, cosas de ese tipo, pero en general este fue un ejercicio bien impecable de pago. Después, en materia de transporte operativo, bueno, tenemos contratado a lo largo de todo el territorio empresas de transporte con choferes incluidos, digamos, que hacen jornada ahí diaria. Son 1.329 vehículos de todo tipo, digamos, y estamos aumentando la contratación en 166 para reforzar de repente temas de seguridad, que hemos visto que de repente necesitamos tener más vehículos en ciertas áreas en que estamos enfrentando algunos temas de seguridad y que es importante tener ahí más vehículos para resguardar los equipos. En materia de difusión, nosotros la vez pasada se nos preguntó bastante acerca de cómo había sido la planificación. Habíamos partido tal vez un poquito débiles respecto a la publicidad del censo y en verdad lo hemos ido intensificando y creo que hoy día ya estamos bastante bien desde el punto de vista de la difusión. Hemos hecho campañas radiales, de spots de televisión, en la prensa escrita, en las calles, en el metro de Santiago, en Valparaíso, el metro tren de Valparaíso, o sea, Merval de Valparaíso. O sea, en general tenemos una impresión de que estamos avanzando bien en materia de difusión. Acabamos de difundir el segundo spot que está, digamos, muy concentrado en cuáles son los beneficios del censo. Más que informar qué es lo que es el censo, ahora estamos concentrando en explicarle a la población cuáles son los usos del censo, para qué se usa esta información,
para que todas las personas se den cuenta que esto es muy importante de levantar. Y una aplicación muy importante también que se ha usado por millones de personas, que se refiere a dónde está el censo, que es una aplicación que está en la página del INE, donde uno puede ingresar su comuna y aparece un mapa donde indica dónde está el equipo de censo, digamos, en la quincena correspondiente. Entonces, ahí han habido millones de consultas y ha sido un instrumento muy bueno de difusión. Y por último, contarles acerca del tema de seguridad, que es una preocupación muy grande para nosotros. Nosotros tenemos reuniones semanales a nivel de coordinación nacional con el Ministerio del Interior, donde participan, digamos, las fuerzas de carabineros, policía de investigaciones, equipos del censo, etcétera. Y además hay subcomisiones a nivel de cada una de las comunas del país. Hay subcomisiones semanales en todas las regiones. Entonces, a través de esas subcomisiones se va, de alguna manera, planificando lo que va a ser el trabajo la semana que viene. Entonces, los equipos del censo, lo que hacen en estas reuniones de seguridad es informarle a carabineros cuál va a ser el plan del terreno para la próxima semana, el despliegue territorial, de modo de coordinar bien el tema de seguridad. Entonces, eso también queríamos contarle. Adicionalmente, tenemos aquí un gráfico, o sea, una tablita sobre ejecución presupuestaria. Tenemos el acumulado, una proyección al acumulado abril, que estamos estimando lo que debería llegar al 24% del monto de la ley vigente, 24%. Y ahí es claro que un monto importante se observa en el mes de, digamos, abril, porque fue justamente en el mes de abril donde se hizo el pago grande que yo les mencionaba anteriormente. Entonces ahí se produjo un avance importante en materia de ejecución presupuestaria. Y por último, próximas etapas, contarles que el día 5 de mayo se completa lo que se denomina un barrido del territorio nacional. Ya llevamos 71%, esperamos tener un 100% al 5 de mayo. Entonces vamos a tener idealmente el 100% ya recorrido y después iniciamos una etapa de revisita que se llama, que empieza el 6 de mayo hasta el mes de junio, donde esperamos, digamos, terminar de censar todo lo que no hemos podido censar en la primera fase de las primeras 8 semanas. Ese es el avance, presidente, y por supuesto estamos abiertos a cualquier consulta, pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias, señor director. Efectivamente, este es un tema no menor. Un censo es un esfuerzo nacional tremendo. Yo puedo comentar el censo de 1970, el 14º. Yo estaba en octavo básico en una escuela fronteriza en Puerto Williams. Y y esto es realidad. En Puerto Williams, mis compañeros de curso eran yaganes. Ellos se instalaron en 1959, recién en Uquica. Pero para poder ir a censarlos, había que ir a buscarlos a las caletas donde estaban, Yendegaya, Bulaya y otras. Y me tocó, como compañero de curso, ir a esos lugares para llamar a los compañeros de curso para que las familias se pudieran censar. Así de complejo es el censo. O sea, yo quiero destacar el trabajo que se hace, el esfuerzo gigantesco, la forma en que se busca poder levantar un registro nacional que es muy importante. Y aquí lo que usted señala respecto a la comunicación estratégica, más allá de explicar cómo es el censo, para qué se usan los datos del censo. En base a lo anterior, quiero abrir las preguntas de la senadora y los senadores presentes que puedan tener. Se ofrece la palabra. Senadora Carvajal. Sí, dado que yo me voy a tener que retirar, les pido excusas de antemano. Primero felicitarlos por el despliegue, creo que no es menor. El bombardeo de fake news también ha sido bien complejo y se ha visto que lo han podido superar. Pero no sé si estaba el dato, a lo mejor lo dieron cuando salí, pero al final del día, ¿cuál es el porcentaje que hoy día no ha podido ser ubicado? No sé técnicamente cómo se llama aquello, pero creo que es importante ese dato. O sea, una cosa es la visita, me imagino que otra es el hecho, ¿cierto?, de ejecutar el diagnóstico o la encuesta o el censo. Entonces, en ese contexto, no sé si nos pueden informar. Muchas gracias. Vamos a juntar las palabras.
Senador, por favor, senador Samuelson. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados, agradecerles la presencia, sobre todo cuando estamos tan en el minuto más complejo de todo el proceso. Tengo una duda, porque se habla de que debemos ser más o menos el 71% del recorrido que estaría censado, pero dentro de eso está los notificados también, porque en el fondo los notificados uno no sabe si han dado respuesta o no a través de la página. Y lo otro, si dentro de la publicidad o la difusión que se hace del censo tienen contemplado también responder un poco a todas las noticias falsas que aparecen, de qué pasa con la información, de que poco menos que nos van a ir a quitar la casa, ya estamos bien. Y lo otro tiene que ver con el presupuesto. Si uno ve en el gráfico que mostraron, en los primeros 4 meses del año iría aproximadamente el 25%, 24 y tanto por ciento del presupuesto ejecutado. Y si uno ve la proyección que tiene de trabajo de campo, estamos hablando de que en el mes de mayo debiese terminar el primer barrido con el 100% y el 6 de mayo debiera continuar el barrido para llegar al 100% del territorio. Entonces, no entiendo un poco qué pasa con el otro 75% del presupuesto. ¿Ya? Eso. Gracias, presidente. Muy bien, se ofrece la palabra. La pregunta que haría dice relación con el cruce de información entre las viviendas que tiene el Servicio de Impuestos Internos, o sea, el total de viviendas de Chile y la data que ustedes levantan. O sea, porque una cosa es hablar de territorio, pero el otro es hablar de vivienda, asentamiento. También cómo se consideran los asentamientos precarios que no tienen un control de... O sea, los que tienen rol son unos y los que no tienen rol son los otros. También las personas en situación de calle, cómo se hace el esfuerzo para poder determinar, porque necesitamos información para política pública, más data y menos guata. Quiero destacar que el INE está participando en el grupo de trabajo que se armó, un compromiso entre el Ejecutivo y el Legislativo, que nace precisamente por la Ley Marco de Ciberseguridad para la gobernanza de datos. Dentro de ello lo que se ha pedido es interoperabilidad. Entonces la última pregunta es, ¿cómo tenemos la certeza de quiénes están usando los datos, por qué y para qué, y cómo estos datos no son cambiados? O sea, la trazabilidad de la información y la integridad. Y solamente si es factible a esta altura, en base a la nueva ley 21.663, si ustedes creen que quedarían calificados como operador de importancia vital por el relacionado al manejo de datos. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Gracias, presidente. La primera pregunta respecto a los que no han contestado, nosotros en el comunicado hablamos de que hay un porcentaje aproximadamente de 6% en que o bien la persona entrevistada ha no querido responder o bien ha preferido responder por otros medios, como por ejemplo el censo en línea. Entonces ahí hay un porcentaje que nuestro objetivo es seguir reduciéndolo al mínimo. Entonces, después el tema ya de cruce geográfico con viviendas visitadas. Entonces, en el comunicado también hablamos de que hay ya más de 4 millones de viviendas visitadas, que son básicamente donde se ha hecho el contacto y donde se ha establecido ya una entrevista o eventualmente hay esta situación que yo les mencionaba del 6%. Respecto a la publicidad, nosotros estábamos al principio bastante sorprendidos con una cantidad importante de noticias falsas que se empezaron a distribuir. Afortunadamente eso se ha ido aplacando y creo que la mejor respuesta a esas noticias falsas es el avance que estamos teniendo y la experiencia que están teniendo los 4 millones de viviendas, familias que han contestado el censo. Sin embargo, nosotros igual estamos contestando estas noticias. En la página de censo en línea hay siempre ciertos spots o de repente diagramas donde se contestan preguntas para justamente aclarar bien, digamos, las dudas que pueden existir.
Respecto al presupuesto, efectivamente nosotros llevamos un 25%, pero el punto a considerar es que hay 3 grandes pagos y hemos hecho solamente uno, que es el de marzo, pero nos queda hacer el pago de abril, que se va a hacer en mayo, y el de mayo, que se va a hacer en junio. Entonces ahí ya, con eso ya tenemos un buen porcentaje de gasto, que es como el 75% del presupuesto total que va en personas. Entonces ya con eso llevamos solamente uno de esos 3 grandes pagos. Y esos 3 grandes pagos totalizan el 75% del presupuesto. Entonces, por ese lado ya lo podríamos tener. Y bueno, respecto a los predios del Servicio de Puerto Interno, nosotros en verdad tenemos el objetivo de censar todas las viviendas independientemente de que tengan un rol o no. Entonces, si hay campamentos, si hay situaciones de calle, si hay viviendas colectivas, todo tiene que ser censado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos tener una referencia de los roles del Servicio de Puestos Internos, pero nuestro objetivo va mucho más allá de eso. No sé, por supuesto. Sí, voy a complementar. El operativo Calle es un operativo especial. Nosotros vamos a implementarlo ahora en mayo. Durante 1 o 2 semanas vamos a estar realizando el operativo Calle a lo largo de todo el territorio del país, porque justamente las personas que viven en la calle tienen una situación que es un poco más móvil, y por lo mismo se concentra el operativo en un periodo más reducido. Así que efectivamente vamos a estar censando a las personas calle. También importante que la información que nosotros vamos entregando es aquella información que va dando cuenta más del avance, no el dato final respecto a cuántas viviendas son censadas o cuántas no son censadas, es el dato que más nos vamos a demorar en entregar, porque requiere el análisis, no solo la recolección, sino el análisis de todos los datos. Entonces, durante este periodo lo que nosotros vamos informando es el territorio que se recorre, las viviendas que vamos contactando y aquellas, como mencionaba el director, de aquellas que contactamos que por alguna razón no logramos aplicar el instrumento, pero que seguimos en el proceso. Perfecto, muchas gracias. Respecto a la interoperabilidad o el operador de importancia y tal, si es que hay algún comentario, si no lo podemos dejar para más adelante. Sí, efectivamente estuvimos el día viernes en el Ministerio de Hacienda en la reunión de la mesa pública privada para discutir el tema de interoperabilidad y el sistema de gobernanza de datos del Estado. Nosotros ahí hicimos una presentación breve acerca de cuál es el rol del INE en el sistema estadístico. Y por supuesto somos un actor muy importante, porque nosotros almacenamos información de registros administrativos del resto del Estado y por lo tanto tenemos nuestros propios protocolos y tenemos nuestros estándares de seguridad para mantener esa información con todos los resguardos necesarios. Desde el punto de vista de la interoperabilidad, nosotros como INE más bien miramos esto de un punto de vista un poco lejano, porque nosotros hacemos estadísticas y hacemos cruces para generar estadísticas, y el tema de la interoperabilidad más bien va por el lado del ciudadano que necesita hacer trámites y que requiere que sus datos, digamos, no le estén preguntando 2 veces la misma información. Pero tenemos bastante integrado el tema de, por lo menos, de gobernanza de datos en esa comisión, y estamos aportando nuestra experiencia para ver cómo podemos hacer esa propuesta, que entiendo que tiene una fecha de 2 o 3 meses. No, por supuesto, muchas gracias. No sé si alguno de los senadores tiene alguna otra consulta. Solamente al final, el dejar ¿qué están haciendo el resto de los países del mundo usando la tecnología, inteligencia artificial, el control de los celulares, anonimizado obviamente? O sea, cómo se puede validar el trabajo de campo, el que hacen las personas con el empleo de la tecnología, 1. Y 2, el manejo de las fuentes auténticas. Esto de tener en un solo repositorio todo es un error. Los sistemas tienen que estar distribuidos y cada uno se tiene que hacer responsable de actualizar su dato. O sea, no hay un dueño único del dato. La interoperabilidad es la certeza jurídica de los actos digitales, y eso permite acceder a datos que tiene otro, que los genera el otro, pero para consulta estadística.
obviamente anonimizados, con la protección de los datos personales. Y ese es un cambio trascendental, es pasar de sistemas documentales que tenemos ahora a sistemas transaccionales, a cartola. Ese es más o menos el estilo de lo que se quiere conversar en la gobernanza de datos, porque va mucho más allá, una reforma muy profunda. Pero por lo pronto escuchar si tienen ustedes alguna comparación, cómo lo están haciendo otros países, para saber si en el próximo censo se va a poder ocupar alguna de estas iniciativas. Eso sería lo último. Gracias. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, en la misma línea de lo que usted plantea, presidente, yo tengo ciertas aprensiones con los censos, en el sentido de que hoy día el Estado tiene una cantidad de información bastante importante respecto a los ciudadanos. Lamentablemente esa información como que está absolutamente dispersa, y lo vimos un poco lo que pasó para la pandemia, que teníamos la información del 40% más vulnerable de los chilenos, pero el resto no teníamos idea, ninguna característica, y eso no estaba sistematizado. Entonces, si bien es cierto, el censo se supone que llega a más del 90% de la población, deberíamos tener una sistematización de la información. Pero yo no sé si instrumentalmente el censo se cruza con la información que tiene el Estado en otras instancias, como una manera de poder validar o contrastar esa información, porque si tenemos puras informaciones por separado del mismo individuo y tenemos informaciones que pueden ser diferentes, y eso pasa muchas veces cuando en el registro social de hogares se miente para poder acceder a algún beneficio o se oculta la información. Entonces creo que ahí es importante, y sobre todo mirando en lo que tiene que ver con la seguridad nacional, con lo que tiene que ver con cómo nosotros también podemos, a través de la información, poder detectar ciertas anomalías en alguna familia. Le damos la palabra al director. Gracias. Estas preguntas son muy importantes. De hecho, salieron en la presentación anterior y el senador nos había pedido una minuta que le fuimos a entregar personalmente respecto al tema de gobernanza de datos y de seguridad y ciberseguridad. Me parece que lo ideal sería poder distribuirle a toda la comisión la misma minuta, porque creo que muchos de los temas que se están planteando acá están respondidos en esa minuta. Aquí les puedo dejar, si quieren, les dejo ahí. No, la compartimos. Pero muy brevemente después le paso la palabra a Macarena, que en verdad es la que sabe mejor la arquitectura de los datos. Pero la experiencia internacional de países desarrollados apunta a explotar mucho más los registros administrativos y dejar de hacer entrevistas, o al menos complementar información de registros con entrevistas. Hay extremos que ya dejaron de hacerse censos presenciales y se hace todo a través de registros administrativos. Hay países nórdicos que están en esa. Llegaron, para llegar ahí, 40 años para organizar sus datos al interior del Estado. Pero yo creo que una buena meta sería que para el próximo censo pudiéramos usar mucho mejor registro administrativo y de repente reducir la carga de las entrevistas y explotar mejor los registros. Y ahí hay un programa, digamos, del INE que está haciendo estas bases de datos. Pero le paso a Macarena para que explique el detalle de cómo está la arquitectura del censo. Sí, y también porque hay efectivamente, como usted comenta, senador, mucha información de registros administrativos en el país, y nosotros estamos usando parte de la información, pero para cotejar datos agregados. Ya en este censo ya estamos ocupando. Y eso, no sé si conocen la experiencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que debido a el acceso que tiene a los registros administrativos por el Registro Social de Hogares y el Registro de Información Social, lleva años ya en este trabajo y cuenta con una
como con una base unificada de residentes en el territorio nacional, que básicamente se construye a partir de distintas fuentes de registros administrativos, del registro social de hogares, pero también del registro de matrícula de los establecimientos educacionales, un muy buen registro, del registro del fondo de cesantía, también es un muy buen registro, y también con información que hay en el registro civil. Entonces, ninguna de las fuentes son perfectas, ¿ya? Entonces nosotros lo que hemos hecho en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social es que nos comparten N referenciales respecto a las personas que tienen que residen, que viven en el territorio nacional, y nosotros vamos cotejando por edades simples, por sexo, y eso es parte del proceso de aseguramiento del dato a medida que vamos levantando la información. Entonces ya este censo, si bien no se cruza la información, que yo creo que eso es bien importante, la información del censo no se cruza con otras fuentes, pero sí utilizamos información de registros administrativos ya integrada como información de referencia. ¿Cuál es la dificultad? Es que en el país no contamos con ningún registro administrativo que tenga la información de residencia reciente necesariamente. Ya, por ejemplo, en el registro civil, nosotros vamos cada 10 años a actualizar la cédula de identidad y ahí entregamos la dirección. Pero si actualizamos nuestra cédula hace 9 años, entonces la dirección que ahí está es la dirección de hace 9 años atrás. Por lo tanto, esas son algunas de las limitaciones de por qué usar eso para un censo, donde necesitamos saber cuántas personas residen en cada lugar. Y por supuesto en muchos de los registros administrativos, yo no sé si todos, pero yo sigo poniendo la dirección de mis papás. Entonces no aparece mi residencia, sigue apareciendo la residencia de mis papás en casi todos los registros administrativos. Por lo tanto, todavía no voy de la casa, pero por lo tanto es información muy buena a nivel país, muy buena a nivel de región también, pero empieza a perder un poco de confiabilidad a nivel de comuna para poder utilizarla en reemplazo a un censo, pero sí se puede utilizar para ir haciendo lo que vamos haciendo ahora, que es cotejando que lo que vamos recolectando tiene sintonía con información referencial. Está muy bien, le vamos a agradecer para poder, si le parece a los senadores, saber. No es una pregunta, pero a la luz de las reflexiones, preguntas que acá se han planteado, y da la impresión que el método que por ley además aplicamos de hacer el censo pareciera ser que quedó en el pasado, producto del avance de la informatización del Estado y de la incorporación, por lo tanto, de datos fundamentalmente en el Ministerio de Desarrollo Social y bueno, también en todos los ministerios en realidad. Entonces, yo pediría más bien que se desarrolle el censo y que se avance en lograr los propósitos que están establecidos y a posterior de eso, presidente, determinado que fue con tiempo prudente, provocar la discusión para ver cómo, en definitiva, avanzamos hacia una forma distinta, aprovechando los datos que existen y que están en el Estado. Y a lo mejor no vamos a discutir más, otra vez con el censo. No, yo creo que llegó el tiempo nomás, porque fuimos avanzando como Estado, fuimos logrando entonces incorporar tecnología, fuimos tomando datos, que hay que sistematizarlo, me imagino, pero yo preferiría que se efectuara esta tarea y a la luz de todo el proceso, ustedes lo tendrán que evaluar, hacer entonces una proposición y una recomendación para los pasos futuros que tenemos que dar como Estado, como país. Porque creo que no quiero decir obstruir, pero dejemos que se haga el censo y que se corrija todo lo que haya que corregir. Creo que eso ustedes van evaluando todos los días, pero me preocupa después. Lo que hacemos después, porque si hemos avanzado, reitero, en informatización, bueno, recojamos lo que allí está, porque esos son recursos públicos y no podrían quedarse ahí almacenados, además tiene un costo financiero que también vale y no ocuparlos hacia adelante con un método nuevo y que nos dé certeza, ojalá, y confiabilidad, que lo que vamos a hacer, por lo tanto, va a reemplazar esta fórmula que no sirvió durante mucho tiempo, pero bueno,
los tiempos son distintos y la inteligencia artificial también me imagino que nos va a impactar en todas estas tareas. Gracias, senador. Ahora sí, última palabra en este tema, don senador Kenneth Pio. Gracias, presidente. Sí, es que el senador Saavedra nos estimula aquí con el senador Sangüesa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señalan los dos. Este puede ser el último censo de la forma que lo conocemos, pero el mecanismo, más que el análisis del censo en particular, es lo que el acuerdo que tiene el Congreso con el Ejecutivo de avanzar en la mesa de gobernanza de datos. Eso tiene un impacto económico gigantesco. Solamente la identidad digital robusta aumenta en un 2% el PIB, presidente. O sea, aquí es un tema no menor. La ley 21.180, y este es un tema de la comunicación estratégica, dice que el 2027 tenemos que tener el notificador del Estado. Y el notificador se acabó la dirección física, pasa a ser acá. O sea, le notificamos ya sea por SMS, que no lo creo, o WhatsApp. Entonces, viene un tema de domicilio digital nuevo, que va a ser la aplicación. Entonces, esta es una transformación muy grande. Yo lo tomaría como un eje del desarrollo económico del país. Esta mesa de gobernanza de datos hay que darle esa importancia. Es un compromiso entre la ministra Toá y quien era el presidente del Senado, y se mantiene el mismo compromiso hasta ahora. Entonces, yo creo que podríamos perfectamente invitarlos en algún minuto a que nos expongan no solo el resultado del censo, las cosas, sino que cómo se integra con la estrategia para poder avanzar además en la ley de transformación digital del Estado. O sea, podemos hacer todo coincidirlo al 2027 si efectivamente es así. Gracias, presidente. Dicho. Bien, le agradecemos al director, también a la señora Macarena y a las personas, Macarena Alvarado y las personas que nos acompañaron. Vamos a suspender por un minuto para pedirle entonces al director del CERNAC, don Andrés Herrera, a la señora Magdalena Lascano y a la coordinadora legislativa, señora Virginia Rivas, del Ministerio de Economía, que se nos acerquen. Muchas gracias. Vamos a reanudar. Le damos la bienvenida entonces a... Recording in progress. Vamos a reanudar. Le damos la bienvenida entonces a la señora Virginia Rivas del Ministerio de Economía, al director don Andrés Herrera del CERNAC y la coordinadora legislativa, señora Magdalena Lascano.
Lo que nos convoca hoy día es ver las alternativas de mejora del proyecto que está en segundo trámite constitucional para el establecimiento del uso de un cargador universal estandarizado. Para esa materia, no sé si el secretario me quiere, se recibieron 3 indicaciones del senador Piu, pero además se enviaron a los asesores de todos los senadores presentes una alternativa de redacción que entiendo que es un acuerdo del Ministerio de Economía con el CERNAC, que de la revisión es básicamente muy parecida a la indicación del senador Piu, y por lo tanto creería que estamos bastante avanzados respecto a por lo menos poder quizás acordar el contenido para ver después cómo hacerlo, dado que a juicio por lo que estábamos hablando con la Secretaría, a juicio de la Secretaría la indicación sería inadmisible, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo hacerlo. Entonces le propongo que, si no sé si el Ministerio de Economía quiere presentarnos su indicación y en particular también todo lo similar que es, digamos, de la indicación del senador Piu, para ver si es que hay acuerdo en eso, para después ver cuál sería el mecanismo para poder establecer cómo lo vamos a procesar y cómo se puede aprobar. ¿Le parece, senador Piu? ¿Sí? Le damos la palabra entonces a la señora Virginia Rivas. Muchas gracias, presidente. Y luego al director del SENAC. Por su intermedio, señor presidente, quisiera señalar algunos temas respecto de las indicaciones relativas a este proyecto. Una primera cosa es que, tal como usted señalaba, se pudo trabajar con CERNAC en consideración a las propuestas que ellos habían señalado. Adicionalmente, por supuesto, se tuvieron en consideración las indicaciones que presentó dentro de plazo el senador Piu. Y adicionalmente algunas consideraciones levantadas por ACTI, que es la Asociación Chilena de Tecnologías de la Información, que enviaron una carta que se le hizo llegar a CERNAC a finales de la semana pasada. Teniendo esos insumos a la vista, se preparó un borrador de indicaciones que se socializó en un grupo de WhatsApp que nosotros tenemos con todos los asesores de la comisión. Y efectivamente, como decía, se tienen en consideración las indicaciones del senador Piu, y se avanza en algunas otras consideraciones que se habían presentado en esta comisión. Por ejemplo, precisar cuáles eran los artefactos, le voy a decir así, a los cuales aplicaría esta regulación. En segundo lugar, qué era lo que tenía que hacerse interoperable, para ser muy específica, y finalmente, qué ministerio era el más apropiado para que dictara el reglamento. Hasta el momento no hemos recibido comentarios de los asesores en el sentido de que entendemos que estarían todos de acuerdo. Sin embargo, si es que los senadores así lo consideran, podemos establecer un plazo y decir, bueno, hasta aquí podemos seguir discutiendo estas indicaciones internamente en este grupo de asesores. Y en términos de cómo seguir adelante, lo que les proponemos es que, si es que tenemos que presentarlas como ejecutivo, eso nos demora más tiempo. No hay ningún problema en que nosotros las presentemos, pero la verdad es que nosotros tenemos un procedimiento interno, evidentemente, como Poder Ejecutivo, en donde tenemos que discutirlas con SECPRES, DIPRES y algunas otras contrapartes. Y otra posibilidad que me señala el señor secretario, que la definición o la opinión de la Secretaría es que no sería posible, es que se presente por los mismos senadores. En cualquier caso, la propuesta nuestra, si llegase a presentar el Ejecutivo las indicaciones, de todas formas, es nuestro interés que sean aprobadas de forma, digamos, como un consenso entre los senadores, que es la forma en que se ha trabajado, me consta, en años anteriores con todos los proyectos de ley. Por eso es importante poder tener claridad si es que los asesores están plenamente representados por estas indicaciones, este borrador de indicaciones que presentamos.
No sé si el director nos puede explicar la indicación en particular. Hay una definición distinta respecto a la interfaz de carga y protocolo de comunicación de carga compatible. Quizás nos puede decir el contenido exacto para ver si están todos los senadores de acuerdo para después ver el mecanismo. Sí, por eso le pedimos que la explique. Sí, explíquela, por favor, para que todos la tengan. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, en síntesis, efectivamente en el trabajo, en la propuesta, nos hacemos cargo respecto a las indicaciones del senador Puig. Y aquí, en primer lugar, se modifica la ubicación del artículo en la lógica de lo que se había propuesto, cambiando el artículo 15 ter por el artículo 12c. Pero lo más relevante es que se mantiene la nomenclatura de dispositivos de información y de telecomunicaciones como estaba, y cuando se hace referencia al puerto de carga único, que usted, senador, por su intermedio, había propuesto la frase físico o inalámbrico, se agrega la expresión interfaz de carga y protocolo de comunicación de carga compatibles, de manera de efectivamente hacerlo referido tanto a puertos físicos como inalámbricos. Y respecto de los protocolos, que son aquellos estándares o métodos de comunicación utilizados entre el dispositivo portátil y la fuente de carga o de energía. Por lo tanto, ahí queda cubierto tanto el ámbito de carga, el dispositivo de carga tanto físico como inalámbrico. Por otro lado, también del punto de vista de la modificación, particularmente en el inciso segundo de este artículo 12c, se incorpora expresamente la prohibición de venta atada, además de un deber de información por parte de los proveedores en términos de la durabilidad de estos dispositivos, que está ya recogido en la ley. Y respecto a la prohibición de venta atada, se permite que estos dispositivos de información y de telecomunicaciones puedan ser comercializados con sus dispositivos de carga o sin ellos, pero en ningún caso que eso signifique una venta atada, es decir, que se ate, ligue, condicione la venta de un dispositivo de información o telecomunicaciones a su dispositivo de carga. Y eso hace que, por lo tanto, el consumidor pueda libremente elegir si lo adquiere conjuntamente, pero siempre tiene que tener la posibilidad de adquirirlo por separado, obviamente garantizándote también la compatibilidad de los puertos de carga con los dispositivos. Por otro lado, también se recoge en la propuesta de indicación la modificación del ministerio que debe dictar el reglamento, entregándose esa responsabilidad al Ministerio de Energía, del cual depende también la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y también se entrega a ese reglamento la precisión de los deberes de información y la clase o categoría de dispositivos que van a quedar cubiertos en una primera instancia respecto de este ámbito de obligación. Y por último, en lo que tiene que ver con la disposición transitoria, se hace referencia a una modificación en relación con a los dispositivos de telefonía móvil o a los equipos terminales de telefonía móvil, dado que anteriormente se habla de teléfonos celulares. Esas son principalmente las modificaciones, presidente. Sí, quería recalcar que de lo que he podido revisar, esto es una forma de integrar, por una parte, elementos de la indicación de la senadora Rincón, pero también los elementos clave de la indicación del senador Piu. Claramente, claro, se cambia el lugar, pero la verdad es que yo creo que son cosas muy parecidas de lo que alcanza a ver. Ofrezco la palabra. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Valorar el esfuerzo del Ejecutivo, el señalar que los grupos de WhatsApp tienen que tener la desconexión natural del fin de semana. No es bueno mandar cosas a última hora del día viernes, porque si no hacemos trabajar a la gente en horarios que no corresponden. Por eso pediría que lo revisemos en semana laboral y así garantizar el derecho a la desconexión, no menor, que tenemos que respetar todos. Lo segundo, concuerdo con lo que señala el director CERNAC, creo que estamos en el lado correcto. El tema de la venta atada, solamente la pregunta es, ¿qué pasa con el cable? El transformador es eléctrico, transforma la señal de 220 a la señal de carga,
Si es inalámbrico, está bien, es inalámbrico, no hay cable, pero el cable, no hay esa cosa que se considere como venta atada del cable cuando muchos lo entregan casi de cortesía. Es para solamente tener precisión en ese punto, presidente. Gracias. Tiene la palabra, director. No sé si... Presidente, por su intermedio, respondiendo la consulta del senador, lo que se propone en la redacción del inciso segundo del artículo 12C es hablar, por una parte, de dispositivos de información y telecomunicaciones y, por otro lado, de dispositivos de carga. Ese concepto no está abordado, por cierto, aquí en esta disposición, pero uno podría entender que comprende tanto el cable como todos los accesorios que formen parte del dispositivo, o entenderlo restrictivamente, que se refiere finalmente a al dispositivo que se enchufa finalmente y no el cable y todo el puerto de carga al dispositivo. Bueno, ahí entendemos que podría interpretarse en un sentido estricto de dispositivo de carga, pero eso hay que reconocer no está expresamente definido. En la indicación de la senadora Rincón se hacía referencia al cable de toma corriente, al dispositivo de carga y otra nomenclatura similar que distinguía entre las distintas partes de la interfaz de carga entre un dispositivo y su fuente de energía. Muchas gracias, presidente. Esto lo señalo porque la norma, por lo menos que se está estableciendo, muchos equipos vienen con el cable. Ya no viene el adaptador, las personas tienen que usar los que tienen, y esto es para que no se vaya a producir un problema después en la venta. O sea, lo único que hace el cable técnicamente es extender el conector, porque el cable no carga, o sea, el cable es inerte. Y lo único que hizo físicamente fue extender el conector, que no está en el equipo, está un poco más cerca donde está el transformador. Entonces, esa parte sí la pudieran revisar. No es para el momento, pero ver bien la normativa europea, cómo lo consideran, porque en la práctica esto es para resolver un problema básico. Los equipos van a llegar con los cables, entonces mejor resolvámoslo ahora y lo vemos bien. Un criterio es decir, mire, no, cable no carga en sí, o sea, no tiene la capacidad para hacer ni el protocolo, ni nada de lo que se indica. Es para que veamos con profundidad y no cometamos un error después que pueda ser cuestionado. Gracias, presidente. Un segundito. Quiero juntar dos preguntas. Ese comentario, pero también solamente que esto esté absolutamente en línea con la normativa europea para que las compañías internacionales, en el mismo esfuerzo que lo están haciendo para Europa, tengan facilidades y no signifique rediseñar los aparatos para Chile, que nos encarecería todo esto. Entonces, solamente para que nos garanticen que eso es así. Tiene la palabra el director y después la señora Virginia. Sí, presidente, solamente agregar en ese sentido y respecto a lo que por su intermedio decía el senador Puig, es que efectivamente aquí el reglamento que se está encomendando al Ministerio de Energía también va a ser consultado con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que también tiene potestad en aspectos técnicos en esta materia. Eso, presidente. Sí, simplemente agregar que los conceptos de interfaz de carga y protocolo de comunicación son elementos que se toman del reglamento de la directiva de la Unión Europea. Entonces, vamos a revisar con detalle el punto que usted hace, senador, que es muy pertinente. Sin embargo, respondiendo a la pregunta que hacía el senador Edwards, no son creaciones intelectuales de quienes trabajamos en estas indicaciones, en este borrador, sino que está tomado de la directiva. No sé si hay más debate, yo creo que estamos de acuerdo, sería el único comentario el que hace el senador Piu. Entonces, nosotros sesionamos los lunes y los martes, entonces obviamente nuestras próximas 2 sesiones van a ser antes que las sesiones que tenemos este martes y miércoles. Por lo tanto,
Si el Ejecutivo alcanza a tener las firmas para el día miércoles, nosotros podemos pedir 10 minutos de ampliación del plazo de indicaciones para incorporarla y de esa manera podemos cerrar esto el lunes subsiguiente. Si no se hace este miércoles, por los tiempos que la representante ejecutiva nos decía, el problema que vamos a tener es que vamos a tener que esperar no solamente estas 2 sesiones, sino que no vamos a poder hacerlo el lunes y el martes por cuanto la reunión de comité, bueno, no quiero latearlos con el punto es que no podría hacerse de aquí a 3 semanas más. Entonces, si el Ejecutivo tiene una indicación en estos términos, yo creo que podríamos dar por cerrado el debate si es que eso es lo que vamos a hacer. Y si lo tiene el día miércoles, nosotros podemos pedir un plazo de indicaciones y lo votamos el próximo lunes. ¿Habría acuerdo en eso? No sé si... ¿Sí? Sí, el próximo lunes de semana legislativa. Sí. Senador, para no comprometer plazos que no vamos a poder cumplir, y considerando que no solamente depende, digamos, del Ministerio de Economía y del trabajo que se haga con CERNAC, sino que las indicaciones, como ustedes bien saben, van con la firma del presidente y por lo tanto pasan por otras reparticiones, lo que podríamos hacer es estar en directo contacto con su asesor, por ejemplo, con todos los asesores, para ver cómo vamos avanzando. Desde ya yo creo que es pertinente decir que es difícil que lleguemos a tener el texto de las indicaciones para el día miércoles. Por lo tanto, lo que podemos hacer es definitivamente hacerlo lo más rápido posible para saldar este tema, pero creo que también el punto importante es que hemos podido encontrar este espacio de trabajo que no se había desarrollado anteriormente, y que estamos avanzando en esto. Entonces, a la brevedad nos ponemos las pilas para poder sacar esto. No quisiera comprometer el plazo del día miércoles. Está muy bueno, está bien. Yo prefiero que no se comprometa si no van a poder cumplir. Así que lo vamos a dejar así. Lo que sí le pido a los senadores es que nosotros cerremos el debate. El debate entonces lo entiendo cerrado. Vamos, cuando llegue la indicación, en la sesión siguiente que buenamente se pueda, lo vamos a votar y despachar a la sala. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta, muy agradecido también de nuestros invitados. Listo. Recording stopped.